Hola, ¿qué hay? Soy Jesús Yuc de Harvey Yuc Consultores. Nosotros lo que estamos especializados es una consultoría en lo que es en la implantación y el asesoramiento en la Ley Orgánica de Protección de Datos, tanto para los temas informáticos como no informáticos. O sea, vamos a intentar que sea un poquito amena, aunque expliquemos los conceptos básicos y legales, pero que no sea una exposición meramente jurídica, para que no haya problemas y que se entiendan perfectamente. Bueno, estamos acostumbrados a que recibimos llamadas y mensajes publicitarios y correos electrónicos no deseados, y entonces siempre nos preguntamos cómo podemos evitar el abuso de estos correos o de esta publicidad no deseada. Bien, para esto existe lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que desde el 1999 regula todo este tema y por la cual las empresas están obligadas a solicitar a los interesados o afectados lo que es el uso de sus datos de carácter personal. O sea, lo que no se puede hacer es, cuando vamos a solicitar un servicio o hacer una compra y entregamos nuestros datos, como puede ser el nombre completo, domicilio, teléfono, o en momentos lo que es nuestra cuenta corriente, de que esos datos no haya ningún control y se pasen de una empresa a otra y de ahí a otra, y de cuando nos queremos dar cuenta nos están llamando a casa, enviándonos mensajes y nos preguntan, bueno, ¿y esta gente cómo puede saber dónde vivimos, nuestro teléfono y nuestra dirección? Y es por esto, porque la mayoría de las empresas no tienen regulado, no cumplen con dicha normativa y hacen un mal abuso, lo que es un abuso de dicha confidencialidad. Para esto se creó en el 99 esta ley, que en el 2007 fue regulada con un decreto en el cual se extendía lo que es dicha normativa y lo que es las competentes sanciones. Como decía al principio, dicha normativa es para proteger nuestros datos de carácter personal y el mal abuso que hacen algunas empresas de ellos. Entonces, esta ley, como dice, Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, es lo que dice, es exactamente protección de dichos datos. La ley obliga a las empresas, como he dicho anteriormente, y es una protección hacia los usuarios particulares. Yo no sé, en otras veces, cuando estamos explicando esto, para que no sea un poco aburrido, damos la opción de que si alguien tiene dudas puede levantar la mano y hacer su correspondiente pregunta. O sea, porque si no va a ser un poquito esto un monólogo y puede llegar un momento de un aburrimiento. O sea, nosotros siempre nos gusta que haya, que se haya una interacción, que haya una unión entre ustedes y el ponente, para que así explicar dudas que vayan surgiendo. Porque ya digo, el grado de, vamos a decirlo así, de ignorancia o el grado de no aplicación de dicha ley es muy alto. Y entonces lo que aquí pretendemos es que, aunque sean 10 minutillos, pues en esos minutos intentar de que tanto a nivel particular como a nivel de empresa sepamos lo que nos obliga o lo que nos defiende dicha ley. Bueno, esta ley se basa en el consentimiento del interesado o el afectado. Vamos a ver. Nosotros, cuando tenemos un negocio y recabamos información de las personas, del cliente final al que le vamos a vender un producto, o que le vamos a solicitar una información para poder luego enviarle publicidad de nuestros servicios, lo primero que tenemos que hacer es no solamente el pedirle su nombre, sus datos, sino autorización para usar esos datos. Y tenemos que dejarle muy claro para qué lo queremos. O sea, hoy en día nos piden, como decía al principio, un montón de datos, no sabemos al final dónde termina, y para esto es esta ley y estos diferentes artículos, que son los que se basan principalmente en la ley, para que es el que regular dicho tratamiento. De que, por ejemplo, si yo le doy a una empresa de servicios móviles mis datos para que me venda un móvil o me mande publicidad de su compañía,
no tienen por qué luego ofrecerme servicios de salud o servicios de venta de coches, porque yo solamente les he pedido autorización para información de esa compañía y de sus servicios. Por eso es muy necesario que nos pidan un consentimiento y de que exista en dicho consentimiento el por qué y para qué y con qué se van a realizar esos datos. Por ejemplo, tienen que avisar de que hay un fichero de base de datos destinado a la información y que tenemos un plazo para nosotros revocarla o negarnos al uso de esa información, cosa que hoy en día prácticamente es nulo dicha opción, y que cuando queremos solicitar que no nos vuelvan a llamar no nos hacen ni caso y siguen llamándonos. Aquí vamos profundizando también en un poquito lo que es la ley, en el sentido de que dichos datos, como he dicho anteriormente, solamente se podrán ser recogidos para ese fin o ese acto que nosotros hemos concedido. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si nosotros compramos un móvil, no nos tienen que mandar luego publicidad de la venta de un coche, de un seguro de salud, porque nosotros no les hemos autorizado para eso. Últimamente nos vienen clientes de que cuando hacen una selección de personal, pues les entregan currículums con datos que ellos no necesitan, y la duda es qué tengo que hacer. Entonces, ¿y qué tipo de datos son esos los que yo no debería de recoger, por ejemplo, para un currículum o para una selección de personal? Estamos acostumbrados a que la gente, cuando se le pide le pedimos un currículum, nos cuenta lo que es toda su vida, lo que ha hecho, incluso qué enfermedades tiene, cuando eso está totalmente prohibido. No deberíamos de recogerlos y no deberíamos de solicitarlos. Por eso ahí ponemos una serie de datos, los que son especialmente protegidos, y que estos solamente deben ser recogidos para solamente esos casos explícitos. Por ejemplo, si nosotros somos una congregación religiosa, pues sí le podemos preguntar si es cristiano o no cristiano, qué religión confesa, o si es para un tema de salud, pues qué enfermedades tiene. Pero si es para cogerles para un tema de informático, nosotros no necesitamos nada de esos datos, y lo que hacemos es poner en peligro nuestra organización al recoger unos datos que están estipulados como especialmente protegidos. No sé si les estoy metiendo un rollo, ¿se están enterando? Sí. Bueno, eso ya está regulado por una sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, antiguamente, cuando se daba un parte de baja, un parte de salud, ese dato era de nivel alto. Pero como es un dato que se recoge solamente para gestionar la baja de ese empleado, entonces ya se considera que es de un nivel básico, porque solamente es para gestionar la baja. O sea, no se va a hacer para ninguna otra gestión. Eso antiguo, si nos fijamos solamente, bueno, la ley es del 99, pero a lo largo del 99 hasta aquí ha sufrido modificaciones a través de su reglamento y luego de diferentes sentencias. Por ejemplo, un cambio que ha sido muy notable últimamente ha sido con arreglo a la ley de sostenibilidad, que es la famosa ley SINDE. Pues también ha cambiado con el tema de sanciones. Antes, ahora se han puesto un poquito más rigurosas las sanciones. Pues eso, van saliendo directrices o van saliendo lo que es sentencia del Tribunal Supremo de que van regulando y van actualizando lo que es en día la ley. Porque claro, por ejemplo, el tema de altas y bajas para enfermedad, eso es un tema que se maneja, sobre todo en una empresa grande, diariamente. Una empresa pequeñita más raro, ¿no? Esporádicamente, pero en una empresa grande diariamente. Pues claro, si es una empresa de que vende tornillos, ¿qué nivel de alto hay, por ejemplo, ahí? Pues claro, por eso van saliendo sentencias, se va regulando. De todas formas, a lo largo de nosotros, cuando ya tomamos un asesoramiento a una empresa, a un profesional más detenidamente, aparte de hacer una explicación más concienzuda de lo que es las obligaciones y los derechos, también lo que dejamos claro es que siempre habrá una ley superior que diga que lo regule, o bien el Estatuto del Trabajador, o bien sentencia del Tribunal Supremo, o nuevas leyes, como el caso de este que he hablado antes, de la famosa ley SINDE. Pues eso van modificando y actualizando a lo que es hoy en día el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Con su nuevo reglamento se quiso también actualizar a los tiempos con el tema del correo electrónico o comercio electrónico. Pues aún así, estamos hablando que esto fue en el 2007, pues aún así también se queda ya obsoleta. ¿Por qué? Porque Internet es que no es que corra, es que vuela. Y entonces van saliendo cosas nuevas, van entendiendo, y entonces ahora ya se está hablando de sacar una directriz nueva a través de Europa de que se actualice con este tema, de que porque Internet está totalmente, bueno, incontrolable. Entonces hay que intentar regular. Un tema que está muy ahora en todos los foros y sobre todo la Agencia Española de Protección de Datos, que es la agencia que regula y que vamos a ver, mira por el cumplimiento de la normativa, es con el tema de las redes sociales, bien sea Facebook, Twitter, cualquiera de ellas. O sea, ahora mismo, incluso con Google, ahora mismo está la Agencia Española y las diferentes agencias de la Comunidad Económica Europea están en la lucha de que esos datos que se ceden a las redes sociales sean protegidos. Pero claro, ahí ya entraríamos en mucha guerra, pues en el sentido de que, claro, si el afectado, la persona que se asocia, es el primero que mete datos que no debía, fotos o información que no debería de dar para que no corra por la red, pues ya también ahí se escudan estas redes sociales también. Pero vamos, ya le digo, todo se intenta regular y van saliendo directrices. Con el tema de las altas y bajas, y de eso, vamos, si tienen otras dudas, les puedo... Parece que no. Bueno, esta es una parte muy importante de la ley. Nosotros cuando recogemos, volvemos a decir lo mismo, siempre está basando, la ley está basada en la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal que tratamos a lo largo del año. Cuando somos empresa o profesionales y cuando a la vez somos particulares y los damos a una empresa cuando compramos cualquier producto, un móvil, un televisor, un PC, lo que sea, ¿no? Bien, entonces siempre tenemos que dar derecho a las personas para que puedan ejercer sus derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. La negación de cualquiera de estos derechos tiene sanción. O sea, tenemos un tiempo para una persona que quiera darse de baja de nuestra base de datos, por ejemplo, tenemos que facilitarle ese derecho. La negación de ese derecho ya tenemos sanción. Esa persona puede recurrir ante la Agencia Española de Protección de Datos y denunciarnos por tal motivo. Ya, por experiencia, el momento que la agencia abre un expediente, siempre viene detrás una sanción. Más grande, más pequeña, pero siempre tiene una sanción detrás. Entonces, siempre debemos de favorecer el uso de dichos derechos. Aparte, como al principio hemos hablado que es una ley orgánica. Una ley orgánica protege los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, este es uno de los derechos más importantes de las personas. Aquí hablamos de lo que es derecho a acceso, lo especificamos según la ley, pero vamos, es el derecho a acceder a la información que tenemos de cada uno de de los afectados o clientes finales que tenemos. Estamos hablando de particulares, no de empresas. La ley regula la relación entre empresas y particulares, o los particulares con las empresas, nunca entre empresas y nunca entre particulares. Porque muchas veces vamos a ver, una confusión que tienen cuando hablamos con nuestros clientes es que dicen, bueno, es que mis clientes son clientes, mis clientes son empresa. Entonces ahí no entra la Ley Orgánica de Protección de Datos. O cuando dices que yo los datos que tengo son los datos de mi casa, de mi madre, de mi familia, de los amigos, tampoco. La ley no regula la relación entre particulares. Es la relación entre empresas y particulares. O el particular con la empresa. Cuando hablo de particulares pueden ser clientes finales y empleados, que ahí viene también la confusión, porque cuando dicen, no, yo nada más que tengo empleados, sí, pero ya un empleado es una particular, una persona, él tiene sus derechos en la ley. Los derechos de acceso, como repetía, es por acceder, el derecho que tenemos a acceder a la información que trata la empresa. Derecho de rectificación lo realizamos muy a menudo cuando cambiamos de domicilio, cambiamos de cuenta corriente, que se lo comunicamos a la empresa. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que es un derecho que tenemos, pero bueno, es una acción que también está obligada la empresa a darnos su derecho cuando se la solicitamos. Luego, cancelación. Este es vamos a decir, la solicitud más extendida, la que más sanciones tiene a lo largo del año. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que tiene su derecho de que le cancelen los datos de las bases de datos de las empresas. Y muchas empresas
no saben que tienen la obligación de cancelar esos datos, exceptuando, por ejemplo, cuando estamos realizando una facturación, claro está, porque luego ya tenemos que mirar el tiempo hasta que en la prescripción de dichas facturas. Porque claro, tenemos que hacer, si Hacienda o la Seguridad Social o cualquier organismo estatal nos solicita dicha facturación o dicha relación, tenemos que entregársela. Por eso no podemos, ahí es una excepción al derecho de cancelación. Y luego tenemos los derechos de oposición, es cuando un particular nos pide su oposición al tratamiento de dichos datos. Como repito, la negación o la omisión de cualquiera de estos derechos es sancionable y la agencia puede tomar parte y intervenir a favor de la persona que nos denuncia. Luego aquí ya pues me han dicho que acelere, entonces aquí ya empezamos con las diferentes relaciones dentro de la ley del responsable del fichero, que es siempre la persona o la entidad o el profesional que trata los datos de la empresa, que es la empresa. Luego el encargado de tratamiento es la empresa a la cual le cedemos datos, por ejemplo, una asesoría laboral. O sea, estamos muy acostumbrados a que una empresa, al tener una asesoría laboral, no tiene regulado ese tratamiento de datos. No existe un contrato en el cual la asesoría se compromete a utilizar solamente esos datos para lo que se le ha encargado. O el informático que entra a través de la red en nuestros programas informáticos y no existe un contrato en el cual se regula esa actitud. Todo esto también, como le digo, se tiene que regular ante la ley. Y luego ya aquí ya paré, pues son las diferentes obligaciones que yo se lo voy a resumir de que tiene una empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos, como es la inscripción de los diferentes ficheros que tiene una empresa y la creación de lo que se llama el documento de seguridad, que es en el cual se reúne toda la documentación necesaria para cumplir con la LPD, los diferentes contratos, bien con los empleados o, como hablaba antes, por ejemplo con la asesoría, y las diferentes cláusulas que hay que tener cuando solicitamos datos de particulares o de clientes finales. Bueno, la ley es, ya le digo, es muy estricta, protege y lo que quiere es que no haya fuga de datos y que la gente cuando trata base de datos sea totalmente legal, o sea, que la persona a la cual le hemos solicitado esos datos sepa exactamente para qué se utiliza y que no haya luego posteriormente esa fuga de datos y ese mal uso de sus datos, de que estamos cansados de que nos dicen me llaman a casa, me llaman a deshorar, me llama tal compañía, yo trabajo con la competencia, me llama tal, ¿por qué surge? ¿Por qué tienen esos datos? Y es porque no saben de que tienen unas obligaciones y nosotros tenemos unos derechos, y esas obligaciones son tanto para la pequeña como la micro, como al profesional, de guardar y proteger los datos de sus clientes o de sus empleados. Y si tienen alguna duda, voy a estar por aquí. Sí. No, siempre tiene que haber constancia por escrito de dicho consentimiento. Puede ser a través de un correo electrónico o por de papel, normal y corriente. Sí. Tiene que siempre haber constancia de dicho consentimiento. Perdón. Si la acción de marketing se la hacemos desde una empresa a otra empresa, pero que el dominio del correo sea el nombre particular de la persona. No, hay que pedir siempre autorización. No, sí, pero se entiende como particular. O sea, si fuera Miguel Serrano @Microsoft, como particular no, o como. Cuando es. Vamos, con los correos electrónicos hay que hacer la distinción entre cuando es un correo, un Gmail, un gratuito, que no sabemos nunca si es de un particular o de una empresa, o cuando es de un dominio de una empresa. Cuando es un dominio, entonces es una relación empresa-empresa. Cuando hay un correo que ponga Gmail, o sea, un correo gratuito, ahí hay que pedir la autorización porque no sabemos si es un correo de empresa o un correo de un particular. O sea, siempre ahí en ese caso hay que pedir autorización para enviarlo. Y siempre sabemos que estamos obligados a darle la opción a que en cualquier momento él revoque su consentimiento, ¿eh? Bueno, de todas formas, luego esta tarde vamos a dar otro poquito y ya luego tenemos una microconsultoría. Gracias.